Buenas tardes, abogada y compañeros y personas que van a lograr ver esta pequeña exposición, la asignatura Derecho de los Tratados, con la catedrática abogada Yesenia Yulisa Aguilar Santos, su servidor Donaldo Enrique Figueroa Espinal, con número de cuenta 2020-2006-0211. Iniciando con la exposición, pediré disculpas ya que no puedo utilizar bastante esta tecnología. Y como pequeña introducción, lo que vamos a realizar en esta pequeña exposición es cuáles son esas interpretaciones que debemos de tener sobre un tratado, los objetivos y las reglas. De forma inductiva, pues un tratado es un acuerdo internacional celebrado de manera escrita entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste de un instrumento único o de dos o más instrumentos conexos y cualquiera sea su denominación particular. Este estado debe tener o ser celebrado de manera escrita entre los estados que van a realizar dicho tratado internacional. Para entrar con lo regido por la abogada Yesenia, pues una de sus peticiones es que cuál es esa definición de la interpretación del tratado. Esa interpretación, pues sabemos que cualquier interpretación de un tratado, eh, el cual debe realizarse conforme a la regla general de interpretación, el cual está tipificada en el artículo 31.1 de la Convención de Viena, que según la cual un tratado deberá ser interpretado mediante esos principios que hemos venido observando o contestando en los foros y clases y tareas, perdón, en la clase de Derecho a los Tratados, esos principios rectores para formar un tratado internacional, el principio de buena fe, porque este principio recalca en la mayoría de los tratados y en casi todo, o en todos los tratados, porque para poder formar un tratado deberá ser mediante este principio de buena fe. ¿Cuál es el objetivo de este Estado para con el otro Estado y que puedan formar parte o que puedan ratificar o ser cómplice de un tratado internacional? ¿Qué queremos realizar o cuáles son los factores que nos van a beneficiar en este tratado? Porque sabemos que para la ratificación de un tratado, para que un Estado con otro Estado pueda contraer o contribuir a un tratado internacional, debe ser mediante resultados. Si a mí me conviene realizar un tratado, un estado, perdón, lo vamos a realizar, pero si no le conviene, no lo vamos a realizar. Pero pues la mayoría de veces los países que forman un tratado internacional es porque les conviene. O sea, no, nadie va a formar, un estado no va a ratificar o formar parte de un tratado si no le conviene, así de simple. Luego tenemos lo que es cuáles son los sujetos que pueden interpretar en el tratado internacional. Estos sujetos de interpretación, pues uno es por el órgano o personas que la realicen. Esto es mediante la interpretación auténtica, la interpretación doctrinal y la interpretación judicial. ¿Qué forma le vamos a dar a este tratado? ¿Cuáles son los pros y los contras que vamos a tener? Esa forma doctrinal que vamos a simplificar en cada estado, sabemos que son de diferentes doctrinas y cuáles son las doctrinas que vamos a realizar para que pueda cumplirse dicho tratado, cuál es la interpretación judicial que le vamos a realizar en dicho tratado, ya que para formar parte de un tratado debe ser de dos o más estados y sabemos que todos los estados tienen sus propias reglas, su propio reglamento, cuál es esa forma de interpretación judicial que vamos a ostentar en dicho tratado. Luego es por el método de ampliación, que es la interpretación literal o gramatical que le vamos a ejercer a ese dicho tratado, la interpretación teológica y la interpretación histórica. Todo país, todo estado tiene su interpretación judicial, su propia ley, su propio reglamento, su historia, su teología, su literal
o gramatical que le vamos a poder realizar en dicho tratado a base de su teología, su forma histórica que ostenta dicho estado. Y lo otro sería por resultado. ¿Cuál es esa interpretación extensiva que le vamos a poder realizar a dicho estado? ¿Qué vamos a querer tipificar en dicho tratado para que pueda cumplirse? ¿Y cuál es la interpretación restrictiva? Un órgano nos da la interpretación doctrinal, autentical y la judicial. El otro órgano de la forma en que vamos a contestar o hacer el texto. Y esto por resultado, ¿cuál es lo que vamos a restringir? Por ejemplo, para que si un Estado no cumpliese en lo tipificado o lo restringido que realicemos en dicho tratado internacional, esto se puede incumplir y quedar por terminado un tratado internacional porque un Estado no lo cumplió. Luego, ¿cuáles son las reglas de interpretación de los tratados según la Convención de Viena? Esta ley es muy importante ya que nos ha arrojado en todo lo primordial de los periodos de la clase de derecho, derecho de los tratados internacionales, pues que cuáles son las formas de ratificar, cuáles son los elementos, cuáles son los principios y cuál es la fundamentación que le vamos a ostentar a dicho tratado. Una de las reglas importantes de interpretación, pues, de los tratados según la Convención de Viena es que un tratado debe interpretarse con ese principio de buena fe, conforme a sentido corriente y que haya de atribuirse a los términos del tratado en contexto de que esos y teniendo en cuenta su objetivo y su fin. ¿Por qué de buena fe? Porque todos los estados deben atribuirse a este principio de buena fe. ¿Cuál es el objetivo y fin que le vamos a querer dar? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son los resultados que vamos a querer obtener con este tratado internacional? La otra regla general sería para los efectos de la interpretación de un tratado. El contexto comprenderá además el texto, incluyendo el preámbulo y los anexos. Sabemos que los estados se pactan y se logra un tratado internacional porque ambos lo requieren, ambos lo necesitan. Por eso es que es bueno esto, dar una interpretación lo que es al contexto, al texto de ambos estados para que un tratado pueda regirse de la mejor manera. Y justamente con el texto, como lo hemos venido viendo, habrá de tenerse en cuenta de que para poder contar con que los estados tengan de forma clara los contextos y los textos de interpretación deben de atribuirse de manera clara para que ambos estados que forman este tratado lo puedan interpretar de una forma clara y que lo entiendan, no que un estado no vaya a entender lo que este estado quiera decir, está tipificando porque no entiende. Entonces va a ser de manera clara para que ambos estados lo entiendan. Y la otra se dará un término, un sentido especial si consta que tal fuese la intención de las partes. ¿Cuál es esta intención que tienen los estados? Para que no vaya a perjudicar a un estado y no perjudique a los demás y no se pueden cumplirse o no ostentan esta forma de un cumplimiento de un tratado internacional, sino que estos tratados internacionales se dan para que los estados sean beneficiados, ambos estados, no solo uno. Pues esta sería mi pequeña participación, abogada, y teniendo en cuenta que esta clase es de mucha importancia, ya que sabemos que todo tratado internacional tienen que regirse por todos los principios de buena fe, principio pacta sunt servanda y todos los principios que hemos venido observando en dicha clase. Muchas gracias por su atención.